Ok, buenos días. Ok. Ya empecé la grabación, pero hay algo que quiero empezar por decirles y es que hay varias personas, y no, o sea, no es solamente una persona, pero varias que me han escrito para decir que le está dificultando la parte de entender la materia en inglés. Eso, a pesar de que aparece en banner en inglés, yo puedo hacer toda la parte hablada en español, aun si todo lo que está escrito es en inglés. Entonces yo les voy a pedir a favor a todos los que digamos que prefieren escucharlo en inglés, si pueden hacer el favor a sus compañeros, permitir que se haga la parte por lo menos verbal en español para ayudar a los compañeros que no entienden por el idioma. Porque mi preocupación aquí es que es bastante técnico el curso y si se pierden por idioma, entonces uno pierde mucho de los conceptos y el entendimiento del curso. Yo quiero también abrir la puerta a los que quieren practicar inglés, que siempre estoy dispuesta y por favor les digo que como si quieren preguntar en inglés, si quieren una explicación en inglés, mejor lo hagamos de esa forma. Y con gusto si quieren que yo corrija en inglés en las tareas o si quieren hacer los exámenes de inglés también. O sea, la idea es también practicar en sus vidas postgrados, digamos, si van a estudiar afuera o algo. Mucho de lo que van a hacer es, obviamente, practicar en inglés, en la parte de escrito, que ya tienen práctica, la parte de lectura, que si ustedes van bien. La parte más difícil de cualquier idioma es hablar. Pues de escribir hasta cierto punto también, pero uno tiene el tiempo como de componerse y de corregirse, pero hablar uno tiene que simplemente lanzar. Lo segundo más difícil es comprensión, sobre todo cuando estamos hablando de un ambiente virtual donde uno no tiene el mismo contexto. ¿Sí? Han hecho muchos estudios de bilingüismo donde se dan cuenta que el orden más o menos que uno va cogiendo fuerza en un idioma nuevo y una de las últimas cosas que se pueda lograr es entender y hacerse entender por medios electrónicos. En una interacción normal, digamos, presencial, uno tiene muchas otras pistas. Uno puede como indicar, hacer caras, hacer cosas que básicamente ayuda a la explicación, pero en la vida virtual es más difícil. Y como ya va a ser un reto hacer cosas, digamos, matemáticas por una plataforma virtual, no quiero ponerles retos innecesarios. No sé qué opinan, no sé si ustedes tienen preocupaciones o si quieren, pueden también escribirme por el chat o qué proponen para solucionar eso. Mi propuesta es hacerlo todo en inglés, la parte escrita, y en español, la parte verbal, salvo que los estudiantes que quieren hablar en inglés, bienvenidos. No sé qué opinan. Ustedes tienen comentarios. ¿Sí a todo? Ok. Listo. ¿Suena bien? Ok. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la paciencia de los que, digamos, tienen muy buen nivel de inglés y querían de pronto eso en inglés sí o sí, pero yo agradezco la ayuda que les dan a sus compañeros que no están de pronto aprovechando al máximo el curso solo por el idioma. ¿Listo? El otro es que yo quería comentarles que mañana voy a estar en mis horarios de atención presenciales. Igual puedo hacer citas con ustedes virtuales, pero si quieren venir a mi oficina, también bienvenidos. Lo que pasa es que yo ofrezco una alternativa virtual y otra alternativa presencial, dependiendo de dónde están ustedes, si están viniendo, si están afuera o en dónde van. ¿Sí? Entonces, por un lado es más fácil hacer la explicación presencialmente, pero hay algunos que no pueden venir. ¿Listo? Entonces, yo sé que hay muchas preguntas sobre la tarea. De hecho, recibí un correo pidiéndome explicar un poco más sobre el punto 1 de la tarea hoy. Entonces, podemos arrancar así. Yo lo que puse ahora en bloque neón es un paper que fue, básicamente se trata del análisis de ese triple junction que tiene Pacífica, Australia y Antártida. Ellos hacen un análisis de las velocidades y movimiento del triple junction y como proponen una evolución desde el pasado hacia el presente de esa zona. Entonces eso puede servir si ustedes están buscando referencias por qué tipo de triple junction es. Si yo puedo poner
No, eso no es. No me deja compartir. Yo voy a poner la cosita blanca. Hay dos posibilidades. Uno puede buscar información. Prefiero que sea una fuente publicada porque a veces, o sea, yo buscando ahí por encimita encontré cosas en Wikipedia que eran como de otro Triple Junction. Otras páginas que sí, también que en la zona no era. Entonces hay que tener cuidado. No sé por qué no me deja compartirlo por ahí. ¿Ustedes están viendo el tablero? Está cargando, pero sí. Entonces, la idea es que, ¿cómo hacen esos autores para analizar eso? Pues ellos tienen varias herramientas. Una es un mapa de batimetría, tienen datos magnéticos y uno puede utilizar esos datos, recuerda, para determinar el tipo de borde de placas en cada caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno sabe que si es una zona de subducción, uno espera ver una fosa al lado del continente donde se baja, también en el mar. Y que el ridge, lo que uno va a tener son patrones de alternaciones magnéticas. Entonces uno puede analizar un poco solamente con los datos que ya existen y los datos los pueden encontrar en varias fuentes. Uno es, pues, los que publicaron ese paper, no sé dónde sacaron esos datos exactamente, toca leer con cuidado, pero ustedes pueden ver el tablero o no. Para mí parece que está cargando. Sigue cargando. A mí ya me Bueno. parece. ¿En serio? Es que pues, ni a mí me parece, es lo que más raro. Okay. Me está pidiendo contarles que ya estamos grabando, pero ya yo creo que las informé. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Uno puede utilizar datos que ya están, y no sé si ustedes conocen el GeoMap app. ¿Ustedes han visto esto, el GeoMap app? ¿O lo han utilizado en otro curso de pronto? Bueno, yo creo que lo van a disfrutar porque es básicamente una base de datos que incluyen cosas como batimetría, geofísica, espesor de la corteza, tienen así información magnética, pero es global, entonces uno puede bajar el app y buscar una zona y sacar perfiles, por ejemplo, de la profundidad del mar según un perfil. Entonces uno lo puede instalar y es como un Google Earth fancy con cosas geológicas, ¿no? Eso es una fuente de mirar la zona, a ver si parece un ridge, si parece una falla. Yo creo que de pronto algunos de ustedes van a tener diferentes interpretaciones, por eso no quiero decirme, bueno, es ese tipo de triple junction sí o sí, con esas orientaciones, porque la idea es un poco que ustedes busquen. Pero recuerden una cosa es buscar cerca el triple junction, porque recuerden que yo puedo tener, es que sin el tablero, voy a tener que hacer. Entonces uno tiene, digamos, 3 placas que se juntan en un punto. Ustedes pueden ver el triple junction. Sí, entonces, ¿qué pasa? Yo necesito saber muy cercano a ese punto qué tipo de interacción en esos bordes. Recuerde que si voy lejos, yo puedo tener otro tipo de borde. Y eso no importa para el propósito del triple junction por el momento. De pronto en el futuro, eso sí afectaría qué tipo de borde es y como el triple junction, su destino y todo. Pero hay que buscar muy cerca, ¿sí? Entonces ignore lo que pasa, no sé, a 100 kilómetros por allí o otros 10 kilómetros por allá y mirar alrededor del punto. No sé si eso les ayuda un poco a elaborar la cosa o empezar el diagrama. ¿Sí? ¿Ustedes tienen más dudas específicamente sobre eso? Ok. Entonces, para los que tienen dudas puntuales que no se resuelven aquí, pues recuerde que mañana pueden venir a mi oficina o si no pueden mañana, que hagamos una cita especial para que hagan sus preguntas, ¿sí? Porque tienen otra semana más para hacer la tarea, pero quiero que lo hagan con anticipación, ¿sí? Bueno, eso sí, no sé dónde sacaste eso. Pues no sé qué hacer, es que estoy intentando, bueno, voy a
parar la presentación y volver porque no sé por qué no está sirviendo hoy, normalmente sirve bien. Mientras tanto, tenemos una alternativa menos tecnológica por si acaso. ¿Listo? Entonces, intento por ese medio. Ok. Entonces, para el tema de movimientos en una esfera, hay un tema que no alcanzamos a ver mucho en la semana pasada sobre las rotaciones. Recuerden, las placas estamos hablando de rotaciones sobre una esfera con un polo de rotación que lo puede visualizar un poco como el polo norte donde se gira la Tierra, pero en este caso un polo donde se gira en cada placa. ¿Cómo vamos a conseguir velocidades según eso si solo tenemos información del polo? Y de hecho se puede ir de revés y buscar el polo. Pero entonces, para sus tareas, yo les pedí venir desde los polos para calcular velocidades. Hay dos formas y yo quiero pasar un poco de tiempo, pero lo que vamos a trabajar es un ejemplo. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Ok, déjame ver si puedo compartir la presentación porque el tablero no me deja. Uy, no, es que no tengo. Bueno, no sé por qué no aparece mi presentación, que se cerró. Yo creo que hubo un crash aquí. Ok. Creo que está como aquí. Okay. No tengo tu computador. No sé qué pasa. Bueno, gracias. Ok. A ver si puedo compartir la presentación que tenía. Tan raro. Bueno, estoy teniendo fallas tecnológicas hoy. Entonces, hagamos una cosa. Yo les voy bueno, voy a cerrar todas las ventanas porque está trabando todo. Ok. Ok. Voy a abrir eso y intentar compartir eso. Porque es un poco, bueno, a mí no me gusta tener que hacer matemáticas con las manos. Okay. Ok, bueno, me toca hacerlo en el tablero, lo siento. No me deja ni compartir y no sé por qué. Entonces, ustedes pueden ver esto. Eso es lo que podemos utilizar en caso que no sirva la cosa de compartir en algún momento, porque no sé qué pasa, de pronto se arregle. Eso no me ha pasado antes nunca. Okay. Yo puse un ejemplo en bloque neón. De hecho, yo creo que ustedes pueden ir mirando, pero la idea es lo siguiente. Tenemos un planeta. Okay. Tenemos un planeta que tiene dos placas, A en el norte y B en el sur. Okay. La idea es, tenemos un movimiento relativo de esas placas y podemos identificar algunos puntos en el borde de las placas, digamos A, B, C y D que queda al otro lado. Y tenemos un polo de movimiento relativa de A con respecto a B. ¿Listo? Ustedes pueden ver bien, qué pena, es que quiero compartir. Y además que esté al revés. ¿Está de revés o lo ven bien? Me parece estar bien. Se ve bien. Ok, listo. Ok, lamento la baja tecnología aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos un polo de movimiento relativo. Y si ponemos placa A moviendo con respecto a placa B, ¿qué significa? Fijamos esto y movimos esto, ¿sí?
Si lo ubico aquí, ustedes tienen la regla de mano derecha, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, si está girando aquí, lo que pasa es que la placa A está rotando alrededor de esto comparado con esto. Entonces la primera pregunta es, ¿qué tipo de borde de placa tenemos? ¿Ustedes pueden determinar eso? Entonces, eso es una pregunta que uno lo puede ver como conceptualmente, ¿sí? La segunda es, ¿cuál es la velocidad lineal de la placa A con respecto a este punto, este punto, este punto y el otro punto? Eso básicamente es el problema, ¿sí? Recuerde que ya teníamos una ecuación que hablamos la última vez, que fue lo siguiente, la velocidad lineal ¿ok? El producto cruz entre esto, que es un vector, y el vector de posición de ese punto, si estamos hablando de B. Entonces tenemos un vector aquí y un vector allá, y hacemos el producto cruz. Eso parece la forma más sencilla en términos matemáticos, porque ustedes recuerdan hacer un producto cruz, ¿sí? Y lo que dices es, bueno, si la velocidad angular va en esa dirección, y mi posición queda aquí, entonces yo hago esto, mi pulgar debería decirme dónde va la velocidad y debería ser perpendicular a ambos vectores, ¿cierto? Un producto cruz sale así. No es la única forma de hacerlo, entonces lo que quería darles es otra opción de cómo visualizar eso, y para eso realmente necesito intentar compartir pantallas. Voy a intentar otra vez, a ver si se arregló. My computer. Window. Ok. Listo. ¿Aparece ahora? Sí, ya se ve. Ahora sí. Se arregló. Bueno, eso me alivia un poco porque, pues, para dibujar en tablero como un poco horrible, ¿no? Y yo no tengo como cosa digital, solo el whiteboard que no me sirve. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes recuerden que si quiero hacer un producto cruz, necesito que ambos vectores queden en el mismo sistema de coordenadas, porque cualquier cosa que sale de la Tierra tiene una dirección R. El problema es que R puede ser aquí, 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 y cambia con mi posición. Igual que cuando yo quiero cambiar mi ubicación en la superficie de la Tierra, yo siempre coloco como un sistema de coordenadas local alrededor de mi punto. Es decir, que si yo estoy sentada aquí, yo puedo decir, mi posición actual tiene una latitud y una longitud. Entonces yo puedo describir tu posición con respecto al origen por distancia a mí, distancia o sea, de distancia X, es decir, norte y arriba, ¿cierto? Pero más estamos diciendo, bueno, en posicionamiento geográfico necesito mi latitud, longitud y de pronto mi altura. El problema es que no me sirve tener un vector de posición y un vector de movimiento en dos diferentes sistemas. Básicamente que uno queda aquí y arriba es así, y uno que queda aquí y arriba es así. Entonces, ¿qué puedo hacer? Cambiar por posición cartesiana. Y así que tengo el origen en el centro de la Tierra. Bueno, yo les muestro la pelota. Dentro de la Tierra, arriba es el Z, es decir, norte. El este, o cero longitud, queda en X, y el Y a 90 grados de eso. Yo puedo definir eso como quiera, ¿sí? Pero así es el estándar, digamos que el X es, sale la Tierra en punto 00, de longitud, latitud 00. El Y es a 90 grados como en dirección reloj, y la Z es hacia el norte, ¿sí? Con el centro de la Tierra. Entonces, ustedes si quieren, empecemos. Yo quiero que ustedes hagan ese ejemplo, porque si yo le puedo explicar y si les falta la atención por 2 segundos, ya se pierde. Entonces, primero es cómo describo mi posición, que siempre se da en latitud y longitud, en la superficie de la Tierra, en términos de X, Y, Z en esa coordenada.
Eso es, no sé hace cuánto que ustedes no han hecho eso de pronto en álgebra, que hace cuántos años se han hecho. ¿Sí? ¿Recuerdan? Les doy un minuto porque mira el diagrama. O sea, basado en el diagrama, uno puede colocar en términos de R, T y fita, phi y teta, el coordenada X, el Y y el Z de ese punto. ¿Sí? Entonces, yo les doy como un minuto. No sé si alguien, que si alcanza a poner la respuesta en el chat de una vez. A ver cómo les va. Sí, siempre hay que traer papel a mi clase, porque les voy a poner a hacer todo. Ok. Ok. ¿Ya lo tienen? Ok. Casi, Laura, te falta un pedacito. Recuerde que si tenemos ese punto encima del plano XY, primero, pero es que toca hacer los triangulitos, ¿listo? Entonces miramos otra vez. Yo voy a ponerlo en modo presentación y intentar dibujar, que es siempre una diversión, ¿cierto? Ok. Esta, ¿qué longitud tiene? Estamos en un triángulo en 3D, ¿sí? Que yo tengo aquí en el espacio. Pero bajando del Z, tengo este ángulo. Entonces, el ángulo que voy a hacer con mi triangulito, yo puedo poner el teta aquí, por ejemplo. Entonces, esa distancia, ¿qué es? Sí. Está bien, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Porque el ángulo recto es aquí. Ok. Bueno, ahora tenemos esto. ¿Esto a qué corresponde? Es el mismo que el coordenada Z, ¿cierto? Que tiene la altura aquí, que es el mismo que básicamente entre el plano de XY hasta arriba, que tanto sube, entonces eso es igual a mi Z. Ok. ¿Qué más necesito saber? Necesito saber la proyección de este vector. Aquí, lo primero lo que voy a hacer es proyectarlo al fondo. Ya que tengo un plano, luego puedo proyectar este vector en Y y en Z, en X, ¿sí? Entonces, primero necesito calcular esta longitud. ¿Y cómo lo hago? La longitud de este vector que quedó en el plano, ¿cuál es? Gil, perdón, ese Z es R cos teta, ¿cierto? Ah, sí, teta, qué pena. Sí, eso es un teta. Se ve mal. Sí, eso es el teta. Y esto en el plano, gracias, Santiago. Entonces, ¿cómo calculo esto? Pues utilizando el mismo ángulo de teta, yo tengo que tener el seno de eso, ¿cierto? Igual. Ok. Ahora yo tengo un vector aquí que tengo que proyectar aquí, pero ahora con el phi. Entonces, x igual. Este vector por el 90 grados, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué es x? R seno de phi. Ok, sí. El r en este caso es todo esto, ¿sí? Mi nuevo r. Y eso es coseno de phi. Entonces tengo r, esto. Ok.
Y haciendo lo mismo en el Y, yo tengo un 90 grados aquí y la hipotenusa es esto, que es el R seno teta, pero ahora el angulito queda aquí, o sea que estamos en el opuesto aquí. Entonces eso tiene que ser el mismo, digamos, el hipotenusa de ese triangulito por seno de phi. ¿Sí? Ok. Listo, entonces cualquier vector en dirección R saliendo de la Tierra, yo puedo fácilmente convertir en un coordenada XY, XYZ, ¿cierto? ¿Eso para qué sirve? Mire el problema que tenemos. Okay. Tenemos un planeta con dos placas, que eso es placa A y placa B. ¿Cuál es mi omega en este caso? Sale aquí, que dicen que está en el punto, bueno, está en el meridiano 0, entonces si es eso es longitud 0. Yo tengo una magnitud de ese vector que lo podemos poner, ellos dicen 10 a la menos 10 en el problema. No sé si ustedes pueden seguir con bloque neón, con ese problema, pero está en bloque neón. Radianos por año. Okay. ¿Qué significa eso? Va muy lento. Es decir, ¿cuántos radianos hay en un círculo completo, una vuelta completa, para dar la vuelta a toda la Tierra? 2pi. 2pi, ok. Y yo lo que tengo es, muevo a 10 a la menos 10 radianos por año. O sea, para llegar a una vuelta completa son miles de millones de años, ¿cierto? Ok. ¿Qué significa eso? Cuando yo quiero ver mi velocidad a un punto que, en este caso, el A en mi diagrama se encontraba a longitud 0 y latitud 0. Entonces tengo un segundo vector. Eso es R y eso es omega. Necesito hacer eso. Ups. ¿Cierto? Tienes el tablero portátil. Ok, ¿todo bien? Que entonces ustedes, por favor, hagan el ejercicio de primero convertir omega en componentes XY0, XYZ. Okay. Y luego, o sea, en este caso van a ver que hay un atajo grande, si lo ven, sin tener que pasar por todo eso, pero es importante pasar por el ejercicio porque muchas veces tenemos algo menos chévere, como no en 0, 0, sino en otro punto. Entonces tenemos que expresar ese vector en términos de sus componentes X, Y, Z, y también el vector R, ¿sí? En términos de sus X, Y, Z. Ustedes pueden hacer eso con lo que acabamos de derivar aquí y me dan la respuesta. Okay. Ok, tenemos una pregunta aquí. La base esférica no se incurre ninguna falla. Sí, lo que pasa es que estamos asumiendo que la Tierra es esférica, que tienen toda la razón que no es así. Lo que pasa es que entonces, si ustedes cambian a coordenadas cartesianas comparado con coordenadas esféricas, o si cambian a coordenadas cartesianas con respecto a coordenadas elípticas, sale un poco diferente. Lo que pasa es que la elipticidad de la Tierra no es tanto como para influir mucho en la velocidad que sale, pero tiene la razón, es un muy buen punto. Si quieren hacerlo en la esfera sin tener que trasladar todo a cartesianos, el otro método que recomiendo es utilizando geometría de triángulos en la superficie de la esfera, que también, o sea, uno necesita hacer cambios de coordenadas. ¿Okay? No sé, Sergio, si eso fue el punto o si ya contesté la pregunta.
sea, tú puedes utilizar cualquier sistema que quieres mientras se pueda hacer de forma consistente un producto cruz, básicamente, entre los dos vectores. Y si no lo quieren hacer así, toca hacer como con triangulitos, sacar cada ángulo y luego salir con el vector que va a quedar perpendicular, igual a esos dos puntos saliendo de la Tierra, pero uno puede calcular la magnitud y luego la dirección. ¿Sí? Entonces yo puedo expresar mi velocidad final como Bx, By, Bz. Eso no me dice mucho en términos cartesianos porque yo voy a tener tres componentes con el origen al centro de la Tierra y yo intuitivamente de pronto no entiendo bien de lo que va. Lo que tengo que entonces es levantarlo a la superficie de la Tierra para decir X centímetros por año este y Y centímetros por año norte. ¿Sí? Juan Pablo, ¿otra pregunta? Sí, aunque esta es un poco más pelotuda. No, espera. Acá. ¿Latitud qué es? Es decir, sí, claramente, pero ¿latitud sería phi o el teta? Ah, ok, buen punto. Yo tengo que retorcer un poco. La teta realmente es colatitud. Si yo pongo la Tierra aquí, eso es el polo norte geográfico. Entonces, ese ángulo bajando se llama colatitud y el complemento es la latitud. Podemos llamarlo, no sé, lambda. ¿Ok? O sea que en este ejercicio tendríamos que restarle a la latitud. ¿Qué? Sí, sí. Oh, qué Si pereza. te dan latitud, toca restarle de 90 para sacar el colatitud y hacer eso. Bueno, Sí, muchas gracias pero por aquí, aclarar eso, se me olvidó. aquí es 45, bueno, nada grave entonces. Sí, nada grave porque es 45, pero sí, si es 30, uno tiene que preocuparse por eso. Eso es un error común que se pasa, por ejemplo, en un examen. Yo puse esta pregunta en un examen una vez. Luego me tocó hacerle un examen de repuesto porque la nota promedial era 1.5, un poco menos. ¿Cuál es el problema? No es el concepto, sino el tiempo, y ustedes van a ver que es un poco engorroso hacer todo el cálculo. En estos casos sencillos, donde uno puede ver, bueno, que se rota así o se rota por el polo norte y que la placa va así, uno puede mirar la dirección y calcular el producto cruz porque va a tener pocos componentes, en fin. Pero sí, un examen fue un poco brutal. Entonces, prefiero poner esas cosas en el correo y algo en el examen que puedo poner es un ejemplo mucho más sencillo, ¿sí? Para que ustedes miren, por ejemplo, qué tipo de borde de placa. Eso es ver dónde rota eso y calcular el tipo de interacción. Eso es como más sencillo para un parcial. Pero si ustedes van a hacer análisis de evolución de placas, toca hacer ese tipo de cálculo. Sergio, ¿tienes duda? Sí, es que estaba leyendo el libro para hacer el Sí. segundo parte de la tarea y no entiendo bien el ángulo con latitud magnética, ¿cómo se ve ahí? Ok, eso es muy buen punto. Entonces, ¿qué hago? Yo les dejo por el momento con su producto cruz. Volvimos al fin de clase si quieren para terminarlo de esta forma y arrancamos de una vez con alternativa 2 de cómo calcular esas velocidades sin utilizar el producto cruz, sino utilizando, como dices, posiciones del norte magnético. Eso en el tema de paleomagnetismo es la forma también que calculamos, por ejemplo, la declinación con respecto a un paleolatitud, o sea, básicamente dónde quedó el polo norte magnético con respecto al polo norte geográfico, digamos, hace 100 millones de años. Utilizamos los mismos triángulos. Entonces, si parece que la próxima clase vamos a hacer exactamente la misma cosa, sí vamos a hacer algo muy parecido con los triángulos, pero por otro propósito. Lo que estoy haciendo aquí es que tenemos un punto geográfico en la Tierra donde sabemos que es el polo Euler, ¿sí? Donde hay una rotación. Y otro punto en la Tierra que normalmente coincide con el borde de la placa, donde queremos ver la velocidad relativa en las placas en ese punto, ¿sí? Para calcularlo, yo siempre sé, por ejemplo, eso es mi pelota, lo siento, que por lo menos es redondo. Yo puedo tener el polo Euler aquí, ¿sí? Y la rotación hace así, ¿sí? Eso es como de mano derecho. Si mi ubicación es aquí, si hago el producto cruz entre este vector y
yo hago, no sé cómo ustedes aprendieron, yo utilizo eso como pongo mis dedos en el primero, lo giro hacia el siguiente, y lo que va mi pulgar es que sale, ¿sí? Entonces lo que pasa es que con este vector y este vector, siempre sale el vector de velocidad tangencial a la Tierra y a 90 grados de la línea que juntan esos dos puntos. Entonces yo tengo, digamos, un poloilo aquí, el punto aquí, esa línea lo hago en 90 grados, pongo tangencial a la Tierra y ahí va mi vector de velocidad. ¿Sí? ¿Ustedes pueden ver eso? ¿Se nota bien con esa pelotica o lo acerco? Sí, vector 1 y vector 2, lo que tiene que salir es perpendicular a ambos y a 90 grados de la línea que los junta. Eso va a ser la dirección de mi movimiento de placa. Entonces, ¿qué puedo saber de una vez? ¿Qué tipo de borde es? Porque miro el borde y miro si placa aquí arriba se mueve hacia abajo con respecto al de abajo, yo voy a tener una convergencia. Si es al contrario, yo tengo una divergencia, ¿sí? Entonces uno puede estimar de una vez qué tipo de borde es. Pero además, solo falta calcular la magnitud. ¿Y cuál es la magnitud de ese vector? Si tengo el producto cruz, la magnitud de mi velocidad magnitud del polo norte, del polo de rotación, del vector que, en fin, si es en la superficie, va a ser la radio de la Tierra, y el ángulo ahora que vamos a tener que llamar, no sé, otro coso griego, alfa, donde si yo tengo este vector y el otro vector aquí, ellos tienen un ángulo entre sí, ¿cierto? Que también es el mismo ángulo que pasa por la superficie. Y este ángulo, tengo que calcularlo, porque ustedes saben que vector 1, producto cruz con vector 2, calculo el seno del ángulo entre los vectores. Entonces, esto, por la magnitud de este y la magnitud de este, me da la magnitud del otro vector. Entonces, ya tengo como calcular la magnitud primero y la dirección segundo. Y eso es otra forma de representar un vector. Yo puedo ponerlo componentes x, y, z, o yo puedo ponerlo magnitud y dirección con respecto a alguna referencia. En este caso, normalmente lo ponemos como una dirección con respecto al norte, ¿sí? Que se llama azimut. Si yo voy directamente al norte, ustedes conocen esa terminología, ¿sí? Si voy directamente hacia el norte, mi azimut es 0. Entonces, me alineo con el norte, mi azimut es 0. Si me giro y voy caminando a la derecha con 90 grados con respecto al norte, digo que mi azimut es 90 grados con la dirección del reloj. ¿Ustedes han escuchado eso o es algo nuevo? El alfa no, lo que pasa es que hay dos cosas. El alfa es simplemente el ángulo por los dos vectores. Entonces, si pongo mi vector al centro de la Tierra y voy en la dirección del polo Euler, y yo pongo el otro vector de mi ubicación, que empieza en el centro de la Tierra y va por aquí, yo tengo este ángulo entre los vectores, y yo sé que la magnitud del producto cruz es proporcional al seno de ese ángulo y las magnitudes de los vectores. Eso sí es de producto cruz. Si hablo de la posición encima de la esfera, donde hay un vector de velocidad aquí, ¿qué dirección le doy a ese vector? Pues normalmente, si miro el norte geográfico y calculo cuánto estoy rotando desde el norte, eso es más azimut. Por ejemplo, yo puedo decir que mi dirección de azimut es este. ¿Qué significa eso? Que estoy caminando hasta el este o el sur. Pero de pronto no voy ni este ni sur, sino por un ángulo con respecto al norte, que puedo decir que es 90 grados si voy al este, 270 si voy al oeste, y cualquier posibilidad de ángulos con respecto al norte en un plano en la superficie de la Tierra. O sea, yo si me pongo en coordenadas planas, puedo girar al norte, al este, al sur, y esa dirección se llama azimut. Juan Pablo, ¿tienes pregunta? Sí, pero otra vez me devuelvo, lo siento. ¿Cómo se calcula la velocidad angular, pero en las coordenadas x, y, z? Igual, pero en lugar de
la velocidad angular, si me dicen entender, ¿no es cierto? O sea, estás hablando de convertir Sí. la velocidad en coordenadas cartesianas, pero todavía en velocidad angular. Sí, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿o no? Ok, sí, y ya tienen respuesta. ¿Alguien ya ha hecho? Pues yo calculé el radio en posición en las X, Y, Z. Ok, ¿y cuál O es? eso no. Dime. No, nada. Por ejemplo, me dio la coordenada en X, que sería las 3.400 kilómetros por el seno de 45 por el coseno de 0. Eso da 2.404 kilómetros. ¿Sí está bien, no? Ok, eso es la magnitud, ¿cierto? Sí, la Ok. magnitud, pero en la dirección X, ¿no? Sí, entonces cuando dices que en la dirección X, ¿cómo expreso el vector? Yo puedo decir entonces, ¿cuál fue el número que me dice? 340. 340 kilómetros, que es el radio del coso, por el seno de 45, que 45 es teta, bueno, que con la altitud, pero en este caso es lo mismo, por el coseno de phi, que es 0 y eso es 1. Ok. Entonces, si estoy hablando de la ubicación del punto R, eso es un vector, y lo que voy a tener es que si solo tiene componente en vector X, ¿cierto? Porque si está en el ecuador, no tiene componente Z, y si está en el meridiano 0, entonces tampoco tiene componente Y, ¿cierto? Sí, este no tiene componente en y, por ejemplo, cuando uno hace las cuentas, y da 0. Exactamente. Entonces, si yo tengo un vector que sale en el latitud, longitud 0, 0, lo que tengo es solo un vector en dirección X, entonces básicamente mi vector sale con esos componentes. Digamos, si yo creo que fue 3040 en kilómetros, ¿sí? Esto 0, 0. ¿Okay? Eso sería el vector R. ¿Y qué tal el omega? Ahora lo que tengo es... Pero si da 0, 0, a mí me dio, no me dio eso. Ok. Hagamos una cosa, yo voy a borrar esto porque estoy seguro que todos están pensando lo mismo. O sea, come on, también. Es que no me dejan borrar. Erase pen. Ok. Hagamos una cosa aquí. Es que yo creo que bueno, yo no sé, ¿cuál le parece más fácil? ¿En el tablero de verdad o en la pantalla? ¿Cuál es más Es que fácil? el tablero de verdad nunca carga y en Teams no se guarda. Es decir, en la grabación no sale el tablero de Teams. Eso me pasó una vez a mí y nunca carga. Pero entonces pueden ver la presentación, yo estoy dibujando y eso sí sale en la grabación. Eso sí, estoy casi seguro que sí. Igual Ok, es que cuando uno ve el tablero, él incluso le advierte que esto no se va a guardar en la grabación. el tablero blanco. Sí, el whiteboard de Teams, sí, ese no se guarda. Entonces, pues no necesitamos utilizar esto porque lo que siempre puedo utilizar es una presentación para colocar algo blanco donde podamos dibujar sin necesitar el tablero blanco, ¿sí? Ok. Si pueden ver bien la pantalla, la presentación que estoy compartiendo, lo vamos a seguir así, porque yo creo que se ve mejor que el otro tablero. Pero entonces lo que estás diciendo es que si yo tengo, por ejemplo, si dibujo la superficie de la Tierra aquí, es una esfera que parece como así, ¿cierto? En donde en el Ecuador, bueno, es que es que una cosa es más fácil dibujar a mano y otra es digital. Pero digamos, si yo pongo eso en el centro de la Tierra, ¿dónde sale el X? En el Ecuador. No, pero eso ya lo tengo. Ok, Es decir, el cambio a coordenadas esféricas, sí, pues me copié de ahí que lo que habíamos hecho. ok, pero ¿cuál es ¿no pueden ver lo que estoy haciendo ahora? No, sí se puede ver que está haciendo una flecha. Ok, entonces, ¿sigo así? Pues sí. ¿O hay otra alternativa? Yo creo que no entendí lo que no está Lo que apareciendo. yo no sé, mi pregunta no me hizo entender. Es decir, uno, ¿Cuál es ¿cómo tu pregunta? calcula? Yo en teoría ya tengo el radio con las componentes cartesianas. Sí, exactamente. Ahora, ¿cómo calculo la velocidad angular en coordenadas cartesianas? Ok, eso entonces ponemos
el polo aquí, que, bueno, eso está aquí, de hecho, eso es el X. Decimos que en este punto, eso es el longitud cero que estoy dibujando, ¿listo? De que aquí. Sabemos que ese coso sale de 45 grados de latitud, ¿cierto? Lo bueno es que entonces la teta también es 45. El vector sale de la Tierra en este punto y tiene una magnitud. Ahora sí, ¿qué hago? Ustedes acaban de derivar unas cosas. X igual algo en términos de R de phi. Sí. Entonces tenemos omega con su magnitud orientada completamente en esta dirección. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago? El Z, ¿cuál es? Pues sería Z sería phi, que en este caso sería la magnitud de W, cos de teta. Okay. ¿Cierto que Entonces, sí? magnitud de omega por El coseno cos de... de teta. Sí, exactamente. Entonces, eso es mi primera componente. En la dirección X... Esa aquí también lo tenemos. Esa sería, oh my god, allá, sería la magnitud de W, es decir, de omega, por el seno de teta por coseno de phi. Ah, ya, ¿okay? ya entendí. Solo hago eso. Y después lo multiplico por el producto cruz. Sí, exactamente. Entonces, uno tiene... Ahora, de hecho, el Y está 0. Yo lo que tengo es aquí omega... bueno, eso es el mismo θ, ¿cierto? Sí, seno de teta, coseno de phi. Omega seno de θ. Y coseno de phi. Phi es 0, ¿sí? Ajá, sí. Entonces es por 1. Pero como es coseno, pero por uno. Ah, perfecto, sí. ¿Cierto? Sí. Ok. Y Y faltaría Y, el Y, que sería la magnitud de omega por el seno de teta por el seno de phi, que eso sí se va a cero. Pues porque el seno es cero. sí, entonces lo que tengo ahora es un vector con un componente X y un componente Z, no más. Y un radio con componente X y componente Z también. ¿Cierto? Sí, exactamente. Entonces ahora tengo un vector R y tengo un vector omega. Y hago el producto Y cruz entre esos dos. producto cruz. ¿Ustedes Ah, y eso. recuerdan por eso? Sí, sí, eso sí, sí. Sí, ok. Ustedes utilizan el determinante de esa matriz de A mí no me gusta el determinante, lo hago de otra manera. Pero sí, también se puede hacer con el determinante. Entonces, háganlo para practicar. ¿Cómo voy a saber si es correcto? Ustedes mirando el diagrama, ¿dónde debería ir esa placa? Si estoy hablando de placa, eso es la placa A con B, y yo creo que dijimos que B era fijo y queremos ver dónde va A. Si yo estoy mirando este punto, pues un poco difícil, pero mira todo ese borde. ¿Okay? Este punto, ¿qué va a pasar? Si el A está girando alrededor de este polo, con la placa B fijada, ¿qué piensan que va a pasar ahí? En este punto que queda en mi ubicación A, ¿hacia dónde va la placa A con respecto a B, sabiendo que hace una rotación así? ¿Se va a la derecha, a la izquierda, va hacia arriba, va hacia abajo, va oblicua? ¿Qué piensan? Una cosa es, recuerda, si yo estoy haciendo producto cruz entre un vector aquí y un vector aquí, este ángulo, lo que llamé alfa cuando estaba explicando, yo puedo calcular la magnitud del producto cruz utilizando la magnitud de esto por la magnitud de esto por el seno de ese ángulo, ¿cierto? Si yo tengo dos vectores, vector 1 y vector 2, y hago el producto cruz, yo siempre calculo ese ángulo y, digamos, eso es vector A, vector B, y digo, bueno, entonces el producto cruz es A, B por el seno de este ángulo que llamamos alfa, ¿sí? No importa qué es alfa, o sea, ese es el ángulo entre los vectores. Entonces aquí lo tengo, ya lo veo, que es 45.
Entonces, de una vez puede calcular la magnitud de la velocidad. ¿Y en qué dirección va a ir? Sin hacer el producto cruz manualmente, digamos, ¿dónde va la velocidad de placa A con respecto a placa B en este punto? ¿Qué creen? Hacia Y, creo. Hacia Y, sí, exactamente. Ese es el atajo. Mire dónde va ese vector. Tiene que ser perpendicular a esa curva que junta W con A, porque cuando hago mi producto cruz, oriento con el primer vector, dirijo mi mano hacia el segundo y lo que sale con mi pulgar es Y. ¿Okay? Entonces, eso es un ángulo de 90 grados. Lo bueno es que está tangencial, así que la placa mueve en la superficie de la Tierra, que es lo que uno espera. Y uno puede calcular la magnitud porque va a ser R por omega por seno de 45 grados. Y entonces la dirección azimut, ¿cuál es? Con respecto al norte, estoy viajando no al este. Bueno, si estoy aquí, estoy viajando hasta dirección Y, ¿cierto? Y eso en la superficie de la Tierra, ¿qué dirección es comparado con el norte? Si estoy parado aquí y voy a girar allá en vista mapa, ¿dónde voy? Hacia el este. Yo lo puedo poner este. O yo puedo poner azimut, ángulo de azimut, igual 90. Me sacó de la presentación. Ok. Entonces, el azimut es 90 porque si estoy mirando mi mapa y voy hacia el norte y me giro hacia el este, eso es un azimut de 90 grados. Si voy un poco más allá, es 90 más el otro pedacito. Entonces, en lugar de hacer todo mi producto cruz, mire lo que hice. Yo simplemente vi el ángulo entre las dos cosas, que son 45. La magnitud del producto cruz es básicamente omega por R por seno de 45. Y luego busco con la regla de mano derecha dónde va. Y así tengo la dirección. ¿Eso tiene sentido? ¿O tienen dudas? Porque vamos a adelantar con la vaina que vieron en el libro. Sí, así a la derecha es este. Y siempre la convención es que si lo comparo con el norte, mi dirección de movimiento va de dirección de reloj, el ángulo que forman con la dirección norte con respecto a mi posición en la superficie. Entonces, si norte está allá y me voy por aquí, tengo un azimut de 90, si estoy yendo directamente a este. Bueno, ahora sí tenemos muchas preguntas. Cristian, yo no sé si fuiste primero tú. Dime. Tenía otra pregunta, creo que ya se resolvió, pero ahora tengo otra. A ver, en este producto cruz siempre se coge o sea, como primero este vector de velocidad angular y luego hacia el vector de posición. Sí, porque lo que estoy haciendo es el producto omega cruzado con R. Y siempre empiezo con el primero y muevo hacia el segundo vector. Porque si lo hago de revés es negativo. O sea, que salgo con lo mismo. O sea, omega cross R es igual que negativo de R cross omega. ¿Sí? Ok. Sí. Y entonces debería ser dirección contraria. Dime. Y eso nos debería de ser la posición del punto específico en el que nos estamos ubicando. O sea, sin importar como dónde esté en la esfera. Sí, porque si uno mira, por ejemplo, dónde va esa rotación de placa A con respecto a B, si me paro aquí, parece que va transformante, ¿sí? Pero ¿qué pasa si estoy ubicada aquí? O sea, al otro lado, el punto B a 90 grados hacia la dirección Y. Ahora ya no voy a tener necesariamente lo mismo porque saliendo de ese punto A, yo puedo hacer el ejercicio mismo, poner el punto B en el ecuador, ver yo voy a tener el vector, entonces omega C, y ahora el vector de R aquí,
¿cierto? Voy a tener la misma magnitud, pero hablo de dirección donde va perpendicular a ambos, ¿sí? Y ahora no estoy alineado norte-sur como para decir que va al oeste. Yo tengo algo aquí a 45 grados y otro aquí así. Entonces, cuando hago el producto cruz, salgo un poco a otra dirección, ¿sí? Entonces, yo puedo tener o una zona de subducción o un ridge, si no estoy en el punto A, sino en otro lugar, ¿cierto? Entonces, a ver, esa velocidad sería de A con respecto a B, ¿no? Sí, estamos hablando de A con respecto a B. Y si fuera al revés, cambiaría el polo, ¿cierto? Sí, lo que pasaría sería exactamente el opuesto. Es decir, que en lugar de salir ahí, saldría a 180 grados al otro lado de la Tierra, porque sería el negativo de ese vector. O sea, recuerde que el polo Euler de A con respecto a B es el negativo del polo de B con respecto a A. Entonces, yo estaría al otro lado del mundo, en meridiano 180, con 45 grados sur. Sería en la ubicación de mi polo, si estoy haciendo eso de revés. Es el negativo del mismo vector. Ok, era más o menos eso. Estaba como un poco confundido con todos estos cálculos, pero estaba como aún faltando en las bases. Como esa conexión entre la dirección del polo de Euler y las placas que se supone que está representando. Sí, y de hecho es un poco, si yo hago otro ejemplo, déjame poner, lo que voy a hacer es como poner otra cosa aquí, porque como ustedes no pueden ver el tablero, hagamos otro ejemplo. ¿Okay? Ahora en lugar de tener el polo en el 45 grados, hagamos algo más sencillo. Ponemos eso en el ecuador. Bueno. Entonces tengo mi punto A aquí. Tengo mi dirección de polo norte aquí. Pero ahora voy a poner el polo Euler así. ¿Ok? Entonces eso es A. Eso es B. La Tierra es 1. Eso es el omega y eso es el polo norte. Ahora en este punto, si A está rotando alrededor de esto, ¿sí? ¿Dónde va A con respecto a B? Yo voy a poner el A con respecto a B. En este punto... No sé si soy solo yo, pero estoy viendo como el mismo dibujo de ahorita. No estoy viendo como unos cambios. ¿Ustedes pueden ver lo que estoy dibujando? ¿Todos pueden ver lo que estoy haciendo? ¿O no se ve? ¿No? Oh, ¿por qué no? Uy, es muy frustrante cuando pasan eso. No sé si puedo volver a... estoy proyectando... no, lo que pasa es que... ¿Están viendo algo? El dibujo de antes, del ejercicio de ahorita. Ok. Entonces yo voy a tener que dejar de compartir y volver a compartir. Déjame ver. Okay. ¿Ahora sí lo ven? Sí, ahí sí se ve. Entonces empezamos en blanco aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora sí queremos poner el polo Euler en el ecuador, digamos, en otra parte. Entonces va así. Vamos a poner la omega así. Y estamos ubicada, digamos, el mismo punto A, donde está 0, 0, pero ahora el polo va a latitud 0, pero longitud 90 este, o sea, directamente en la dirección Y, ¿sí? Si yo miro placa A y placa B, y estoy mirando el movimiento de A con respecto a B aquí, recuerde que el polo Euler hace una rotación a dirección reloj. Entonces aquí sí estamos girando así. Entonces, ¿dónde va placa A con respecto a B? En este frente creo que sería hacia el norte. ¿Al norte? Voy a hacer el producto. Mentira, hacia el sur, porque la frente está hacia el Sí, lado derecho. gracias. Directamente al sur. ¿Ok? Porque mira, si yo tengo
esos dos vectores, y eso tiene que ser perpendicular a ambos, pues esos dos vectores están en un plano ecuatoriano, entonces el otro vector tiene que salir saliendo a 90 grados del plano. Entonces tiene que ser norte y sur, y como dices que a mano derecho, entonces es sur. Entonces, ¿qué tipo de borde de placa tenemos entre A y B? Sería convergente ahí. Sí, porque A está rotando hacia abajo con respecto a B, entonces el momento está así, pues yo no sé cuál es encima, ponemos B encima, y entonces A está subduciendo. Puede ser de contrario que se subduce B, pero esas son las posibilidades. ¿Qué pasa al otro lado del mundo? Profe, una pregunta, perdón interrumpirte. No. Todavía no entiendo bien esto de, pues, ¿cómo es que defines si es norte o sur lo de la mano derecha? Ok, ¿ustedes utilizan eso para la mano para el Productos Cruz? ¿O lo hacen así o cómo lo hacen? Yo siempre utilizo la mano así, pongo mis dedos en la dirección del primer vector, entonces en este caso estamos yendo al este, pero el otro vector viene directo hacia mi cara en el meridiano. Entonces hago esto, ¿y dónde va el pulgar? Okay. Valeria, dices que son con 3 dedos, ¿nos puedes mostrar, por favor? ¿Qué haces con los 3 dedos? ¿Alguien que no le da pena poner la cámara y mostrar lo de 3 dedos? Ok, o sea, yo lo hice con la mano, yo hice el movimiento de la mano así para cerrarla y sigo el pulgar, ¿sí? Entonces, el omega va hacia 90 grados yo hago esto hacia mi ubicación en el meridiano es 0 y mi pulgar va hacia abajo, entonces en la superficie de esa pelota lo que tengo es un vector que va hacia abajo, al sur. ¿Sí? Ok. Tenemos todavía la mano de Sergio, no sé si te contesté, Sergio, o si eso es nueva pregunta. Sí, pues me toca repasarlo un poquito, pero más o menos. Y te iba a decir otra pregunta, esa pues no era la pregunta que quería hacer desde hace rato, era, tú subes las presentaciones de geodinámica, pero las subes en un PDF, entonces cuando uno, digamos, va a repasar o algo, no se pueden ver las respuestas. ¿Será que puedes subir el PPT, el PowerPoint? Sí, no, así, porque a veces cubro la respuesta y sale, sí, entonces. Sí, sale todo cubierto. Ok, qué pena con ustedes, yo lo cambio. Ok, y Cristian, tenías la mano arriba, ¿cierto? Sí, pero ya fue. Ok, entonces queda un poco de tiempo para que les muestre la otra forma. Entonces, intenta el problema como tal cual como están en bloque neón, porque uno tiene que hacer el mismo ejercicio en los diferentes puntos y es un buen ejercicio intentarlo. Primero visualmente a ver si pueden sacar una respuesta fácil con el ángulo entre los dos vectores y la dirección, o si prefieres el producto cruz. Si yo tengo una situación más compleja, entonces, ¿cómo lo hago? Yo puedo hacerlo sin producto cruz si hago lo siguiente. Entonces, hagamos este ejemplo. Erase pen. Ok. Yo en la Tierra tengo, de hecho, no sé si puedo, yo creo que en esa, así lo tengo. Yo tengo triangulitos en la Tierra. Normalmente tengo un polo norte aquí. Le voy a poner polo norte. Ustedes pueden ver la bolita con el triángulo. Si yo pongo un punto, ponemos W porque es chévere. Yo puedo tener un vector aquí, un vector de ubicación en cualquier lado. La ubicación de esos 3 puntos, norte geográfica, mi punto donde sale el polo Euler y mi ubicación forman un triángulo, ¿cierto? En la superficie. Y así en lugar de utilizar productos cruz, no me deja, erase pen, yo puedo utilizar trigonometría, pero es esférica. Entonces, un ejemplo, yo tengo un triángulo con el polo norte, el ecuador y el ecuador a 90 grados de ahí. ¿Cuál es la suma de todos los ángulos interiores de ese triángulo? Si están planos, sabemos que este más este suman a 180, ¿sí? O pi, ¿cierto? Por cualquier triángulo.
Yo sé que yo puedo tener 90 y esas dos cosas van a sumar a 90, entonces siempre tengo 180 en el plano. Si lo pongo en una pelota, yo les voy a mostrar que eso no es cierto. Entonces el ángulo puede ser, dependiendo de la dirección de curvatura. Si tengo una curvatura cóncava, yo puedo tener ángulos que sumen a menos, pero si lo tengo convexo así, como algo redondo así, que pueden sumar a más de 180 grados. Y si quieren convencerme de eso, mira el norte y yo voy a poner otro punto aquí y formar un triángulo. El ángulo entre el norte y este punto, digamos, si yo tengo esos 3 puntos, vamos a poner P, X y norte. Este ángulo, ¿qué es? Estamos aquí en 0 grados este y aquí en 90 grados este. Entonces eso tiene que ser 90 grados, ¿sí? Y entre el ecuador y la dirección directamente al norte aquí, ¿qué ángulo forma? Estamos comparando el norte con oeste, 90 grados. Si me ubico sobre el punto P, el ángulo entre la dirección hacia el norte y la dirección hacia el este es otro 90. O sea, la suma de todo eso son 270. Eso es una consecuencia de tener un triángulo no en el plano, sino en esfera. ¿Okay? Como nos falta un poco de tiempo, ustedes pueden intentar repasar cómo se sacan eso, porque las leyes de triangulitos también se pueden derivar en el plano, la ley de cosenos y ley de senos, pero en este caso también tenemos ley de seno y ley de coseno, solo que es un poco distinto, digámoslo de senos. ¿Qué pasa? Yo tengo que poner muy bien ese triangulito para que se note exactamente y no se confunde. Ese A pequeña, ¿qué es realmente? Es un ángulo. Recuerda cuando estábamos hablando del centro de la Tierra y que hay un vector en la superficie de la Tierra aquí y otro vector que queda en la superficie de la Tierra aquí. Hay un ángulo entre esos dos que si lo pongo en la superficie, pues la longitud de la línea cambia, pero el ángulo es el mismo, es este ángulo, ¿cierto? Entonces ese A básicamente es proporcional al ángulo. Lo pueden considerar un ángulo. Para convertirlo en una distancia lineal, simplemente sería R por ese ángulo igual a distancia, ¿cierto? Pero es un ángulo. Entonces, esta es una curva que puedo representar con un ángulo A. Esa es una curva B, que es básicamente un ángulo con el centro también, y C también. Entonces, en lugar de tener longitudes de mis lados de triángulos y ángulos entre esas líneas, lo que tengo son ángulos curvadas, ¿sí? En la superficie de la Tierra, que producen un triángulo, pero con curvas, y ángulos entre el tangente de la superficie aquí, aquí y aquí. Entonces, tenemos primero que la suma de todos los ángulos interiores aquí en la superficie, los numeritos grandes, las letras grandes, están entre pi y 3pi. Siempre son más que pi, mientras en el plano igual a pi. ¿Sí? Segundo, ustedes tienen un triángulo normal donde yo tengo seno de A, ¿sí? Sobre A, básicamente eso es en alfa. Seno de esto sobre esto, igual seno de esto sobre esto, y seno de esto sobre esto, la ley de senos. ¿Ustedes recuerdan eso de trigonometría? Yo creo que les fue en un colegio, ¿cierto? En este caso, en lugar de tener longitudes de líneas, entonces tenemos ángulos. Entonces, en lugar de poner seno de eso sobre una distancia, ponemos seno de eso sobre seno de esto, o sea, A es opuesto. Seno de A sobre A, igual seno de B grande sobre B, ¿sí? Sobre seno de B, y seno de C sobre seno de C. Básicamente tenemos esto. Entonces hay que recordar que ese pequeño A es un ángulo, que es el ángulo entre este vector y este vector del centro de la Tierra hacia arriba. Y entonces yo puedo calcular el seno de eso
Y lo mismo para los otros lados. Eso es la ley de senos, y entonces la ley de cosenos es algo parecido, que en lugar de tener esto con longitudes de líneas, tenemos esta expresión que es totalmente en términos de ángulos y sus senos y cosenos. ¿Por qué hago eso? Y eso es el punto importante, porque eso es una digresión, en fin, si nunca lo han visto. Pero ¿por qué lo hago? Yo puedo poner mi problema de la siguiente forma. Como yo siempre tengo mi ubicación en términos geográficos, tengo siempre el polo norte como una parte de mi triángulo. Llamamos N. Tenemos una parte donde tenemos, no sé, el vector W aquí, pero eso es un punto que yo puedo llamar P en la superficie de la Tierra, que tiene su latitud y longitud. Y X, donde estoy midiendo mi posición, en la ubicación en el borde de placas, y entonces siempre formo un triángulo. Lo formo así porque siempre sé dónde es el norte y mis posiciones relativas al norte siempre lo sé. Entonces, en ese ejemplo donde tengo, no sé, mi polo norte, Euler a 45 grados latitud, esta longitud aquí es 90 menos, ustedes saben que hay que restar eso porque es colatitud, menos la longitud de P, ¿listo? La latitud primero. Entonces eso es la latitud de P. Entonces la colatitud de P o el ángulo S es 90 menos lambda P. Esto igual, yo estoy en la superficie de la Tierra, yo tengo esta longitud aquí en la curva. ¿Eso qué es? Pues es colatitud de mi posición. Entonces, si mi latitud es lambda, bueno, lo ponemos así. ¿Ok? Este último es desconocido, le ponemos C, no sé qué es. ¿Qué tal los ángulos interiores, las letras grandes? Necesito armar más cosas conocidas, ¿cierto? Entonces, ¿ese ángulo qué es? Es el ángulo de longitud entre aquí y aquí. Es decir, si X es a longitud 0 y P es a 90, pues ese ángulo va a ser 90. Pero yo puedo poner cualquier longitud y latitud, y ese ángulo C va a ser longitud de P menos longitud de X. ¿Cierto? La diferencia aquí entre las longitudes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo ahora? Yo tengo un ángulo superficial y dos de los ángulos de la curva en la superficie. Entonces, puedo empezar a utilizar esto. ¿Por qué? ¿Dónde va mi velocidad? Si eso es omega, que sale en punto P, y eso es mi ubicación, que sale en punto X, ¿qué es realmente lo que estoy intentando hallar aquí? Yo pongo mis dedos hacia el P, los giro hacia el X, y voy a tener una velocidad. ¿Sí? ¿Esta velocidad qué magnitud tiene? Tiene magnitud de mi que siempre es como radio de la Tierra, por magnitud de mi polo de rotación, por el seno de qué ángulo? ¿Cuál es el ángulo en ese dibujo que representa el ángulo que hacen los dos vectores con respecto uno al otro? ¿Es 90? Eso es el ángulo que hacen la diferencia entre las longitudes. Pero si yo pongo vector de W y vector de X aquí, este ángulo, ¿dónde aparece en mi dibujo? Sin saber un valor, ¿dónde aparece? Si extiendo ese vector de forma así que, mira, lo pongo en el palote. El X sale aquí y el P sale aquí. ¿Cuál es el ángulo entre los dos? Si llega hasta el centro de la Tierra, entre este vector y este vector, lo estoy dando pista.
Recuerde cuando le pusimos ese triángulo y ese 6 chiquito es realmente un ángulo. ¿Qué ángulo es? Es el ángulo entre ese vector y ese vector. Porque lo puedo extender ambos vectores al centro de la Tierra y el ángulo que forman es C, ¿cierto? C chiquito, esto. Y listo. ¿Cómo voy a hallar eso? Con esas dos vainas, el coseno, ley de cosenos y ley de senos me da esto. De hecho, lo puedo sacar completamente con esto, porque el coseno de esto es el producto de los cosenos de esos ángulos que sabemos, porque sabemos esas dos posiciones con sus latitudes. Y otra vez, los senos de esas cosas que ya sabemos, por el coseno de este ángulo, las diferencias en las longitudes que ya sabemos. Entonces, todo es conocido. Yo puedo sacar este C de una vez y saber el ángulo entre dos puntos solo sabiendo su latitud y longitud en cada punto, ¿sí? Me das una latitud y longitud de mi polo Euler, me das latitud y longitud de mi posición de medición y yo de una vez puedo sacar este ángulo que forman sin saber nada más de coordenadas cartesianas ni nada. ¿Están convencidos? Inténtalo en la casa. Lo digo porque se vuelve más complicado cuando estamos hablando de el mismo triángulo, pero ahora yo voy a poner ahí un polo magnético, paleo, el norte geográfico de hoy y mi punto de medición donde yo medí ese polo. Es el mismo problema. Lo que toca es armar ese triangulito y solucionar los ángulos que no se conocen. Y lo bueno es que casi todos se conocen por la descripción de posición según latitud y longitud, si incluimos el polo norte geográfico en el dibujo. ¿Qué piensan? ¿Los perdí o solo requiere práctica? Les voy a recomendar que hagan el ejercicio en bloque neón y si quieren les doy un bono para entregarlo, pero háganle de forma de producto cruz y háganlo de forma de esos triangulitos donde utilizan ley de senos y cosenos para sacar la magnitud, utilizando ese ángulo que hay que hallar, y el azimut, que ¿dónde voy a encontrar eso? Es el ángulo que hace eso con respecto al norte, si estamos viendo como direcciones con respecto a mi posición en la Tierra. Entonces, toca hacer una etapa más, que es encontrar la dirección que uno puede expresar o en grados de norte o con azimut, pero hay que expresar la dirección de ese vector, es lo único. Y mira, si cuadra con lo que calcularon con productos cruz, ¿cierto? Ok. Mucha práctica. La verdad, si lo dejo un momentico ese tema y vuelvo, me toca volver a practicar honestamente. Es que, sí, me acuerdo ahora que como, sí, y toca cambiar eso a cartesiano. Y uno tiene que volver a pensar, porque no es fácil. Por eso no quiero ponerles a calcular productos cruz en un parcial, pero lo que puedo hacer, por ejemplo, es un ejemplo sencillo donde vamos por los meridianos, donde solo hay un componente, algo así, para que demuestren el concepto sin tener que hacer como miles de cosas de producto cruz, que prefiero que no hagan. Okay. Entonces, yo sé que se acabó la clase. Para recordarles que el jueves tenemos pendiente el tema de un poco más sobre paleomagnetismo y cómo hacemos estas pistas de cambio de polo, ¿sí? Porque recuerde, el tema fundamental era cómo es que sabíamos de que los continentes movieron y dónde. Y para hacer eso hay que coger las mediciones en un continente y ver en tiempo dónde quedaba el polo norte magnético para sacar esas pistas. ¿Okay? Entonces vayan leyendo un poco sobre eso en el Fowler, yo creo que es capítulo 2, si no estoy mal, y en Tokar y Schubert todavía capítulo 1. Pero es basado en esa cosa de triangulitos, entonces intenta ese ejercicio de triangulitos, el de producto cruz, y si me lo quieren entregar como bono, yo les doy un bono para la tarea. ¿Listo? Ok. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Yo que empezamos la clase con un problemita tecnológico que, pues, en fin, se solucionó, pero disfruta, es como rompecabezas, ¿no?
rompecabezas esféricas, o así lo veo. A mí yo disfruto de esas cosas. Y los que quieren ayudar con la tarea mañana, me avisan, ¿sí? Ya tengo unas citas programadas con algunos de ustedes, pero si quieren, pues si hay más que quieren hacerme preguntas, que vengan con sus amigos o solos o hagamos una cita. ¿Listo? Okay. No sé si quedaron asombrados, horrificados o aburridos. O pensativos. Ojalá pensativos. Y los que están en sensores nos vemos en un momentico. ¿Listo? Voy a intentar parar la grabación que no me